Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast especialísimo que estamos grabando desde Torino, Italia, en la oficina, al lado del depósito, en la casa central de Lo Escarabeo, que es una de mis editoriales favoritas de tarot y es una de las editoriales más grandes del mundo de tarot. Mi nombre, para los que no me conocen, es Dalia Walker, soy tarotista, autora de Bruja Moderna y el tarot como yo. Estoy acá con mi querido amigo Italiano, gracias a quien todo esto es posible, claro, se puede. que se llama Fabio Albertini. Él es tarotista también hace Sí, muchos años sí. y autor de un nuevo libro que está en italiano, pero esperamos que muy pronto salga en español, que se llama El no libro del tarot. Así que este es el segundo episodio. En el episodio anterior, si no lo escucharon, los invitamos a que pasen porque hablamos sobre el tarot para empezar, ¿no? ¿Cómo es que hay que empezar? ¿Cuáles son los trucos? ¿Cuáles son? Cómo aprender, ¿no? Cómo acercarse, cómo hacerse amigos de estas cartas. Sí, consejos para aproximarse al tarot. Y hoy lo que vamos a estar trabajando es sobre esta cantidad abrumadora de mazos que hay acá en Lo Escarabeo. Elegimos algunos, nada más, muy pocos, porque la verdad es que tienen, no sé cuántos Miles tienen. y miles. Miles. Y también nos preguntamos, ¿no? Es decir, es interesante porque en el mundo está la necesidad, porque es una necesidad que después se transforma en algo de comercial, de tener diferentes imágenes para trabajar. Entonces, estamos viajando de India, preparando la puntada, empezamos a pensar, ¿por qué el ser humano necesita tantas imágenes también que son en una parte diferente, en una parte iguales? Entonces, vamos un poco entrando en el tema. ¿Cuál es la parte interesante de una editorial que propone miles y miles de mazos diferentes en todo el mundo? Okay. Así que nos sumergimos en el catálogo enorme de Lo Escarabeo y elegimos algunos que nos parecen los más representativos y un poco los que más nos llamaron la atención, y les vamos a contar un poco cuáles son las diferencias entre estos mazos y también les vamos a mostrar, si lo están escuchando este episodio en el podcast de Fe en Spotify, los invitamos a ir al sitio de Lo Escarabeo en YouTube, donde van a poder ver también el video. Igual vamos a tratar de traducir lo más posible en palabras estas imágenes para que puedan disfrutar de esto también. Y bueno, vamos a empezar a hablar de esto. Sí, quería solo decir una cosa. Sí. Tuvimos esta charla en Tirumala, en el sur de India, entonces como un poco místicos, ¿no? Empezamos a decir, en realidad lo que cuando te enamoras de un mazo de cartas, empiezas monógamo, ¿no? Que te gusta uno y empieza. Y después es como transformarte en un monógamo, porque empiezas a jugar con otras cartas, como haciendo teorías. Es un poco eso, ¿no? Decir, Sí, le das la bienvenida a otras energías. A otras energías. Bien. Así es. Bueno, y otra cosa que de lo que queríamos hablar, o sea, primero vamos a hablar sobre la diferencia entre el tarot de Marsella brevemente y el tarot de Rider-Waite, que eso es como lo más, o sea, la primer gran diferencia entre los dos más grandes tipos de mazos de tarot que existen. Acá no tenemos exactamente un Rider-Waite, pero tenemos, por ejemplo, el Aster Tarot, que está basado en el Rider-Waite. El Rider es un tarot posterior al tarot de Marsella, y ahora Fabio les va a contar un poquito las diferencias que hay entre un mazo y otro. Bien, entonces, la origen de todo son mazos que exactamente no se sabe, pero que empezaron en el norte de Italia al principio del siglo XV. Y el más conocido y el más completo de este mazo, es el más antiguo, es acá. Es el Tarot Visconti Sforza, que es una edición con parte detrás dorada y con imágenes como muy del siglo XV, ¿ok? Entonces son preciosas, son obras de arte y en realidad tienen un tamaño un poco más grande de las cartas normales. Eso es el papá. En el escarabeo, si quieres, el antepasado. Si quieres, está el antepasado de todo. Pero con este dorado, con un dorado brillante que es espectacular. Sí, pero el uso del Visconti Sforza o de las cartas tan antiguas se perdió un poco, se quedó un poco en algunas regiones de Italia, pero en realidad se perdió. Entonces se usan más dos mazos. Uno es el tarot que se llama Marsella,
El tarot de Marsella, que ahora vamos a... Acá, ahí quedó el mazo. Ah, se quedó el mato por acá. Elegimos, les voy contando, para entender la diferencia en estos mazos, trabajar con la carta del mat. Entonces les vamos a mostrar o vamos a comentar para los que estén escuchándolo en audio sobre la carta del mat para elegir una referencia, ¿no? Sí, sí, perfecto. Entonces, el tarot de Marsella es que se llama así, se fue llamado así después, es decir, es un estándar que se desarrolló en el 1700 más o menos, con cosas que son muy similares. Entonces, hay diferentes ediciones del tarot de Marsella, que pero tienen como un estándar bastante similar. Cambian unos particulares, un poco los colores, un poco los dibujos, porque estaban diferentes editoriales. Pero el nombre se puso famoso al comienzo del 1900, cuando un editor francés quería sacar un nuevo mazo de estas cartas, una reedición de esta masa, que no tenía un nombre, entonces le puso Tarot de Marsella. Entonces, no, el nombre es un poco nuevo, pero es la transición entre el Visconti Sforza y lo que estamos usando. Y está muy usado porque son las cartas que más se usan para hacer lectura de cartas diría en Europa, en los países latinos de Europa, y no sé exactamente cómo está funcionando el sur de América. No, también. Es lo que más usamos. Exactamente. Entonces, entonces, de estas cartas después se desarrolló otro mazo muy importante, que se desarrolló al comienzo, es decir, estamos pensando 1700, el tarot de Marsella como estándar, empezó en 1650, y después se desarrolló en el 1700. Después, al comienzo del 1900, un editorial y dos personas, un Ryder y Camilla Smith, empezaron a pensar un nuevo mazo. Este nuevo mazo, ellos tenían una conexión con, diría, pensamientos de búsqueda personal, como sociedades secretas también para el desarrollo del ser humano. Es decir, todo el movimiento que empezó a mitad del 1800, que se desarrolló hasta ahora, diría, cómo el ser humano puede desarrollar otras formas. Entonces crearon un mazo nuevo. Ese mazo nuevo, que me parece que del 1900... Lo que tiene de lindo este mazo también es que ahora agregaron, o sea, ella es la ilustradora, Sí. y el mazo se llamó Mazo Rider White durante toda la vida, hasta más o menos ahora que nos empezamos a dar cuenta que las mujeres son importantes. Esta es la parte feminista. Claro. No voy a traer esta información. Muy bien. Además, son unos pocos que nos dimos cuenta que las mujeres no hay que matarlas, que no todo eso, que hay Que no tenemos que sacarlas. mujer, que no tenemos que dejarlas anónimas o sacarlas de los nombres. Se hizo toda una movida muy interesante que se recuperó, que se llame el tarot Rider White Smith, porque si no era Rider White Smith ni nos vimos, y ella es la que lo dibujó. Claro. Entonces ahora se recuperó y se llama Rider White Smith. Tenemos que empezar a decirlo así, me parece. Absolutamente, Rider White Smith. Ella era la diseñadora. Y entonces, ¿dónde trajeron la inspiración? Seguramente la estructura, que después vamos un poco profundizando, es una estructura de tarot, con 78 cartas, 22 arcanos mayores, las figuras y 40 arcanos menores. Pero fueron influenciadas, ella, que es la diseñadora, fue muy influenciada por otro tarot que se llama Sola Busca, que es un tarot italiano del final del siglo 1400, que fue por X razón en una muestra en Londres, ella se conectó. Qué importante, ¿no? Claro. Porque uno va... Gracias de la carta. Sí, uno va a lugares y no sabe, yo siempre digo que uno no sabe de dónde puede obtener inspiración. Claro. Ella se inspiró allá. Y estas cartas, que no son tarot, son cartas figurativas que tienen una estructura totalmente diferente, pero tenían también los menores. Y los menores del Sola Busca hablan más. Es decir, que cuentan cuentos. Claro, porque ¿cuál es la diferencia? En los arcanos menores del tarot de Marsella tenemos solamente los elementos. Tenemos 3 oros, 4 oros dibujados y nada más. Entonces tenemos que interpretar, tenemos que saber para interpretar. Claro, porque en el pasado puede ser que el ser humano tenía más conexión con la vibración del número,
Es decir, que la gente sentía que mi versión tenía el 4 o el 5, pero ahora eso se pierde un poco porque tiene que estudiar la vibración del 4. Sí, sí, ahora todos queremos que sea más fácil. Claro. Entonces hicieron, conectándose con este mazo, hicieron una versión donde los menores tienen representación, tienen cuentos. Entonces, por ejemplo, las espadas son muy de ir adentro a la tierra. Entonces hay personas que actúan adentro de las cartas. Entonces la interpretación de los menores es un poco más sencilla. Esto, Sí, porque tiene una ayuda de un dibujo, claro, digamos. yo lo único que no aconsejo de hacer una mezcla, que a veces pasa, entre el mayor del tarot de Marsella y el menor de Rider-Waite-Smith. Diría que no. Cada uno, como siempre nosotros decimos, cada uno es libre de hacer lo que tiene ganas, pero en realidad son épocas diferentes, sistemas diferentes, corrientes diferentes. Como que uno tiene que tomar decisiones. Hasta Dios tiene que elegir, decíamos el otro día. Claro, claro. O sea, hay que elegir a veces en la vida y bueno, puedes leer con el Marsella, con el Rider, separados, pero mezclarlos es una cosa medio extraña. Y nada, hay que comprometerse también con el estudio del tarot y estudiarse los arcanos menores y practicar un montón y bueno, nada, te va a salir, pero tenés que practicar y Tienes que estudiar, no es practicar. ni nomás. Y estos Rider-Waite-Smith son las cartas que se usan más en Inglaterra, en el norte de América. Es decir, que empezó todo una movida muy conectada con estas cartas. Uno, porque los menores son más, se puede interpretar con más facilidad. Y después hicieron otros pequeños cambios. Yo no soy tan experto porque mi amor principal es el tarot de Marsella, pero por ejemplo, invirtieron la justicia, que es el número 8 en el tarot de Marsella, con el 11, que es la fuerza. Es decir, que dos de las virtudes cardinales le invirtieron. Es decir, 8 es 11 y la fuerza es el 8 en el tarot de Rider-Waite-Smith. Así es. Así que bueno, esta es una de las principales diferencias entre estos dos tipos de mazos. Y después, la otra diferencia que está bueno que tengamos en cuenta es la diferencia entre los mazos de tarot y los oráculos, que esto es algo que preguntan un montón y la respuesta es súper, súper fácil. Miren, los oráculos son cartas que tienen un mensaje en particular. No tenés que saber nada para leer un oráculo. Digamos, no tenés que estudiar. Ay, qué nervios, amigos. Vamos a ver, yo también. ¿Te vas a exponer? Sí, dale, perfecto. Vamos a exponerlo para ver cuál es el mensaje que llega de un oráculo. Bueno, por ejemplo, este es uno de mis favoritos, que es el el oráculo astrológico del Óscar Abeo, que tiene unos brillos hermosos en todo el librito, en las cartas. Es espectacular. Este se lo regalé a una amiga una vez y quedó fascinada. Entonces, los oráculos lo que tienen es una información puntual, es un mensaje puntual. No es que yo lo tengo que interpretar como una carta de tarot que tiene un significado, que tengo que saber qué significa, que lo puedo unir con otra carta para leerlo. No, sacas una carta y sale un mensaje. El tarot hay que saber leer el tarot y tiene que tener una estructura tarológica de arcanos mayores y arcanos menores. Así que bueno, a ver, Fabio, sacate uno. Entonces el oráculo puede tener número de cartas diferentes. Sí, puede ser del tema que quieras y puede tener la cantidad de cartas que quieras. Bien. Y es muy lindo como para, no sé, a veces para cerrar incluso una lectura de tarot se puede complementar. Se saca una carta para decir esto es lo general. Ah, ok, muy bien. Ay, no, a mí me salió Plutón, obvio. A vos está romántico. Yo me salió también en el sexo, me salió todo de amor, todo de novela romántica. Porque estábamos recién, ahora les vamos a mostrar los tarot sexuales y a Fabio le salió esto medio romántico. Entonces acá en el librito que viene con el oráculo, tiene la lectura de qué significa. Entonces acá te dice, este signo, el cáncer, este signo de carácter tan emotivo es el guardián del zodíaco, protector amoroso y leal. Para Cáncer son tan importantes la casa y la familia que resulta complicado hacerle salir del cascarón. A veces puede mostrarse lunático y aprensivo, pero es justamente esta vulnerabilidad la que le proporciona gran sensibilidad y empatía. Entonces, bueno, nada, lo que te sale en relación a esto es que puede ser que sea una energía que estés viviendo ahora, una energía que tengas que atraer a tu vida, una energía a la cual le tengas que prestar atención. Pero para leer el oráculo, solamente sacas la carta y vas a eso.
Y el mío, bueno, del Plutón tiene que ver con el poder, con la intensidad, con la fuerza, pero bueno, yo soy un poco estas dos energías, ¿eh? Yo soy conjunción Plutón, ascendente en Cáncer. Ay, qué precioso. Es como este mazo, para los que no lo están viendo, les cuento que es medio Art Nouveau también, ¿no? El estilo, con unas flores y con los brillos y también algunas partes metalizadas. Los oráculos suelen ser muy hermosos visualmente también. Y yo quería solo añadir una cosa. En el oráculo, también como nació el oráculo, no hay, la respuesta siempre se queda en un espacio general. Es decir, que es una forma para entrar en el tema por el cual estás sacando la carta, pero no cierra la respuesta, no te da la respuesta el oráculo. Y además el oráculo siempre te dice algo. Te dice algo. Y vos, por lo general, no entendés qué te está diciendo. Muy bien. ¿Te acordás que nos reíamos? Claro. Porque yo le digo a Fabio, no, porque tal persona, como una persona que es medium, por ejemplo, ponele, y que me dijo no sé qué, y le digo, pero no entendí qué me quiso decir. Y los dos al mismo tiempo dijimos, es como un oráculo. Es como porque era el concepto de Delfos. Toda la gente en la antigua iba a Delfos para pedir algo. Pero el oráculo no te contestaba lo que tenía que hacer. Estudié bastante ahora sobre eso y dice, a veces solo te contestaba diciendo a cuál tipo de Dios tenía que empezar a rezar. Es decir, en nuestro caso sería la energía del Cáncer y la energía de Plutón. Es decir, tiene que ponerte bajo de esto. O sea, te contestaba con sentencias un poco más claras, pero te decía como cuando los atenienses fueron a Delfos para pedir cómo ganamos o qué va a pasar con los orientales que están llegando ahora en Grecia, el oráculo solo dijo, la salvación llega de la madera. ¡Buah! Y después empezaron a hablar por meses de cuál era el significado que la salvación llega de la madera. El significado era, tiene que hacer una flota de barcos de madera para verter en el mar y no en la tierra. Eso. Sí, el tarot también se dice que el tarot funciona como oráculo en tal caso, porque también a veces el tarot, vos le preguntas algo y te contesta cualquier otra cosa. Claro. Así que eso también pasa con el tarot. Bien. Bueno, vamos a empezar a ver y a trabajar un poco sobre las diferencias de los distintos mazos. Ahora estamos en los Scarabeo con esta cantidad de mazos espectaculares y las diferencias de los mazos. Así que elegimos empezar lo hacemos el mismo orden que hicimos recién. Claro. Vamos a hablar un poco sobre los tarots eróticos o sexuales, que son una parte interesante y candente de esto, porque ¿no? elegimos como categorías para presentar mazos. Y uno, así, acá también tenemos el oráculo. Es decir, que sacamos del portfolio de los Scarabeo dos mazos que se venden mucho. ¿Cuál prefieres hablar? Dale, vamos a ver este. Okay. Bueno, acá tenemos el mat del tarot de la magia sexual. Este es lindo porque es un poco romántico, tiene también, no es solo un tarot erótico, es como que habla sobre la energía sexual, pero también incluye la energía romántica. Y el mat de este mazo, por ejemplo, es un mat que hay unas personas, una pareja desnuda en la naturaleza, teniendo sexo en el fondo, y adelante pasa el mat como pasando por adelante de esto, como diciendo, tomo mi energía sexual creativa, que es la energía del mat, que me hace ir para adelante, pero no la gasto en, digamos, en la sexualidad propiamente dicha. Como agarro y no dejo que mi energía sexual se desperdicie en el sexo, ¿no? Claro. Muy interesante. Muy interesante. Y acá tenemos un otro, que es el de Manara, que también es un diseñador muy famoso. Podemos mostrar la caja también. Claro. Donde el ojo, el mato, está una mujer hablando, relacionándose con un Pinocho. Se dice así, Pinocho. Sí, Pinocho. Acá con Pinocchio. Pinocchio, acá en italiano es Pinocho. Entonces, claramente en una forma, el Pinocho porque tiene el naso, la nariz que parece un poco fálica, ¿no? Pero también se queda en un espacio romántico. Entonces, nos parece que esos mazos en una forma te pueden ayudar cuando tienes que trabajar en una forma creativa, en una forma sexual. Cuando tu pregunta tiene que ver con
una conexión con esta parte de la realidad. Sí, con Fabio pensábamos también en qué momento usamos estos mazos o por qué nos conectamos con estos mazos que en realidad son tan diferentes a los mazos base con los que uno lee como el tarot de Marsella o el tarot de Rider. Bueno, si puedo tener mis mazos y si alguien trae una pregunta de esta índole o que tiene que ver con la sexualidad, agarro este mazo y leo con este mazo. O al final de la tirada puedo hacer una tirada leo una sesión, ¿no? Pienso una sesión de tarot, leo y al final hago una lectura con algún tarot erótico. Claro. Distintas maneras de pensarlo. Y después también en el catálogo de los Scarabeo está los oráculos de estos mismos mazos que están buenísimos, que es el del oráculo de la magia sexual y el de Manara, que funciona similar pero diferente, en el que vos podés sacar una carta y leer del librito y te dice como qué energía tenés que trabajar, sin necesidad de interpretarlo como si fuera el mazo de tarot. Porque, es decir, sí, lo primero que mostramos tiene más conexión con la estructura del tarot. El oráculo, como decimos, está libre. Entonces, si quieres ser totalmente libre de la estructura del tarot, o si no sabes nada y prefieres acercarte, el oráculo sexual o de Manara, el erotic oracle, pueden ser una forma muy interesante. Y también para coleccionar, porque esta gente, porque nosotros somos muy en la interpretación, en realidad. Pero hay gente que le gusta le gusta como objetos, porque Sí, son como lindos. o sea, hay gente que ni sabe leer el tarot y le gusta tener tarot. No le interesa porque son lindas, porque acá en los Scarabeo contratan personas que saben dibujar muy bien. No, hay de todo, es espectacular. Sí, Es muy tentador. claro. Entonces, tampoco es que tenés que saber de tarot para tener un mazo de tarot. Hay gente que simplemente le gusta y por ahí es como, o por ahí igual te atrae. Para mí como que lo traes a tu vida y después lo transformas. Otro de los grupos de mazos que nos encantan son los tarots de los gatos. Hay un montón de tipos de tarots de gatos y tenemos, por ejemplo, el tarot de los gatos negros, el tarot de los gatos en general, el tarot de los gatos paganos, el tarot de los gatos blancos. Así que a todos los que nos gusta la magia nos gustan los gatos porque realmente son los aliados de las brujas, como se dice. Entonces, cuando hay tarot y gatos, es como nos volvemos locos. Se flipa toda la situación. Entonces acá vamos a mostrar rápidamente cómo son el map, el loco, en diferentes versiones del tarot. Entonces, eso es el Pagan Gat, pienso. Sí, el tarot de los gatos paganos. De los gatos paganos. Y eso tiene un gato como el loco pensando que va siguiendo una mariposa, como un loco, como sigo la mariposa, pero pensando a otro gato que no sé, que es su forma de ser. Yo te diría que está pensando como le gustaría vivir, está buscando algo como sobre un colchón relajado. Como ser un rey. Un rey. Después tenemos en el tarot de los gatos negros, este es interesante, el Matt, el loco, es un gato blanco. Claro. Es el distinto. Soy la oveja negra o al revés. La oveja blanca, los gatos. Es verdad que ahora muestro un segundo uno de los gatos blancos, que es al revés, donde el gato en el loco se transforma en el perro o el gato, no se sabe lo que está en el loco, es un gato gris y la persona, el loco, es impersonificada por un perro. Por un perro. Entonces estamos entre soy un gato, soy un perro. El loco está en eso. ¿Qué energía tengo, no? Siempre es lo que no está haciendo en el resto de todo el mazo. Y después en el mazo de los gatos del tarot de Marsella, es un gato disfrazado de Matt, más simple. Puede ser de cualquier forma y de distintas versiones. Estos son los tarots de los gatos, que para los amantes de los gatos, bueno, nada, es hermoso tener un mazo. Es hermoso porque te llega en un espacio de ternura lo que estás diciendo. Sí, de aliado. De aliado. Después elegimos estos mazos que son muy interesantes, que es el Tarot After Tarot y el Viceversa Tarot, que son muy lindos para cuando estamos estudiando tarot o para cuando queremos meternos en una perspectiva nueva del tarot, para pensar que la carta no es solamente lo que la carta nos muestra. Con estos tarots lo que nosotros hacemos es ponernos en mirar un poquitito más allá. Sí, en el tarot After Tarot
La tensión es lo que pasa exactamente al momento después de lo que está Este es mirando. en base Rider White. Sí, entonces el ojo en el Rider White está caminando cerca de un, ¿cómo se dice? De un precipicio. Y exactamente en el momento dopo, en el after, lo que pasa es que el ojo se cae, pero se queda agarrado a una piedra y sigue sobreviviendo. Y acá para mí hay un cuento sufi, ¿no? Que dice que cuando estás con una belva arriba, sí, eso está hablando de esto, está con una belva arriba, entonces lo que tiene que hacer, si me quedo arriba, el tigre me come. Entonces como me lanzo y arriba, abajo, hay solamente el precipicio, entonces es la muerte. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que sacar una flor, o que lo que hace el loco, saca una flor y disfruta el momento. Es decir, que está con la muerte arriba y la muerte abajo, el loco dice, está bien, como decir, vivo el momento, la perfección del perfume. Bueno, eso no lo conocía. Y después en el viceversa tarot es muy hermoso porque lo que tiene es que está impreso de los dos lados. Bueno, todos están impresos de los dos lados porque todas las cartas tienen una parte de atrás, pero este lo que tiene es la parte delantera de la carta basada en el tarot de Rider White con unas ilustraciones muy realistas, pero cuando la damos vuelta, en vez de tener una base de carta de tarot tradicional con algún dibujo, tenemos la parte de la carta vista desde atrás. Lo que nos invita es a ver una nueva perspectiva. Y entonces, por ejemplo, en este caso que seguimos trabajando con la carta del loco, adelante vemos al loco al borde del precipicio y de atrás vemos que, primero, que es de noche, segundo, vemos que lo acompaña un perro, que en la parte delantera no lo vemos, después vemos cómo es ese precipicio, a dónde está mirando ese precipicio, que está mirando un bosque, un montón de cosas que no es que es así, pero me gusta porque el autor propone una forma que nosotros no estamos viendo, pero que es interesante imaginarnos cuando hacemos una lectura. Claro. Porque cuando hacemos una lectura, está bueno tener en cuenta todo lo que hay alrededor de la carta, Claro. y no solamente la carta. Me llegó como, normalmente siempre se habla solamente de la luna negra, ¿no? Dice la parte de atrás. La parte que nunca se ve, pero en realidad todas las cartas tienen la parte de atrás, entonces. porque también todas las cartas tienen, cuando sale una carta, también sale la carta que viene después y la carta que viene antes. ¿Vemos los históricos? Sí, vamos ahora profundizando un poco porque el escarabeo tiene toda como una parte conectada con los históricos. Esto es nuevo para nosotros, lo conocimos cuando vinimos para acá, no lo podemos creer porque son unos mazos espectaculares que son de colección, de edición limitada. Algunos tienen 2.999, me encanta. 2.999 copias, otros tienen, a ver, bueno, 4.000, pero todos son de edición limitada con una caja hermosa, dura, y son ediciones facsímiles de los mazos de tarot súper antiguos. Por ejemplo, este que tengo ahora en la mano es de Al Soldato, sería. Il soldato. Il Soldato. Al soldato, Ok. sì. Que tiene un tamaño de carta muy extraño, que no es una proporción de cartas que no es la que estamos habituados, pero es la que tenía en ese momento, que es 55 por 122 milímetros, o sea, Más estricta se dice, ¿no? más angosta, más estrecha. Y nada, está impreso así, como era en ese momento, porque en ese momento medio que se hacía lo que cada uno le pintaba, Claro. porque cada casa editorial creía que era lo mejor. Y lo que tiene de raro este tarot es que, por ejemplo, no tiene los nombres de las cartas adentro. Claro. Y el mate es como un chaboncito que está con un tambor y una trompeta, pero nada más. Claro. Acá, por ejemplo, otro mazo, y lo lindo que a mí me gusta mucho es que la parte del fondo no es blanco, porque la carta no era tan blanca en el pasado, entonces es un blanco como marrón, como Sí, es tal cual como está si el fuera una carta mazo, antigua. claro, como está el mazo ahora de esta época, si Claro. está borrado, si está, cuando se imprimía con los bordes estallados, porque se hacía todo a mano. Y también porque el blanco es un color, entonces no decían, el color de la carta no era blanco porque era un color, ahora la coloramos, antes no era así porque llegaba de un proceso de producción diferente, entonces tenía algo de un color un poco diferente. Y eso, por ejemplo, es un tarot marsigliese de Fratelli Ricci
del 1830 y que también tiene una parte detrás muy interesante como esquema de 8, como flores de 8 pétalos, como 4 y 4, que se conecta con la idea de compartir. Y, Este es mucho más actual y se parece mucho más al mazo que conocemos nosotros. claro, Ahora, claro. tanto como el anterior de 1750, que es como una cosa que era el esbozo de lo que Claro, era el- claro. Eso se conecta con lo que ahora llamamos el tarot de Marsella, también es un mazo italiano, y Fratelli Recchi lo que decidieron de hacer es poner el propio nombre en todas las cartas. Es decir, arriba está, no sé, acá el ojo no está escrito, está escrito, está escrito de Mat, pero no tiene un número. Entonces arriba, cerca del número, está la palabra de lo que le hicieron. Tenían una necesidad, un narcisista, diría padre. Quería mostrar su nombre, decir también afirmar, y lo hicimos nosotros, hicimos unos cambios, ten cuidado, vamos a decir, no te estoy diciendo que soy exactamente la aparición. Y este mazo también, sí, es muy similar al de Marsella actual. Bueno, y por último tenemos estos dos mazos de Marsella que son muy, muy bonitos. Este, por ejemplo, viene, creo que lo debe tomar del tarot Visconti, Sí, ¿no? sí, Esto la idea es dorado. claro. Es un mazo de Marsella con el fondo dorado que es espectacular, que es todo brillante y bueno, es muy lindo para leer porque es muy atractivo. A mí, yo tengo este mazo, viene también en una versión de los Carabeo de arcanos mayores solamente, en una caja un poco más grande, con un tamaño más grande. A mí me gustan las cajas de solo arcanos mayores, lo uso para las firmas de libros. Y es muy visual. Entonces, yo no es que leo el tarot con el tarot dorado, pero cuando estoy performeando un poco, que es esta situación de la firma de libros, me gusta usar el mazo dorado. Y la gente dice, wow, qué hermoso, están viviendo un momento re lindo y está en la capa dorada, y es como, wow. Y en una parte interpretativa, el hecho que el oro sea el esfondo de todo el movimiento que estamos haciendo, te está diciendo, mira que estás viviendo en un estado de conexión con la divinidad. Esa es la idea del arte antigua, del arte gótica, del arte antigua, y del Visconti Sforza, que también tiene una edición de los Carabeo muy linda con una parte de oro, donde el ojo o los otros personajes están realmente con el oro de todos los lados. Eso, el Visconti Sforza, el ojo llega de una pintura de Giotto. Entonces se conecta con una pintura que estaba del siglo pasado, de cuando se creó el tarot. Entonces eso tiene una actitud más de reflexión, ¿no? No tiene el perro cerca y está como diciendo, voy por un lado pero no sé dónde. Es como tiene más duda del ojo que normalmente interpretamos. Y bien, no tenemos que olvidarnos que el tarot llegó y se desarrolló como juego. Entonces, hay un montón de personas que todavía en Italia lo usan para jugar. Yo estoy empezando a aprenderlo, estoy a ver quién gana, quién pierde, que también es un ejercicio muy interesante. Es un juego, pero es otro mazo también, ¿o no? Tiene más cartas. No. Es el mismo igual. Más. Ay, qué divertido. Tenemos que aprender, ¿no? Tenemos que aprender a jugar. Es una cosa muy antigua. Sí, del 1400 empezar. Pensé que tenía otras cartas, además. Exactamente con eso. Me encanta. Sí, lo tenemos que hacer. El juego del tarot. Muy bien. Bueno, entonces, esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Esto es nada, una pequeño... como un puntino en el mundo de los Carabeo. Es una pequeñísima muestra de qué se trata este universo. Y los invitamos a que se queden porque en el próximo episodio vamos a estar haciendo una sesión de preguntas y respuestas sobre tarot en las cuales van a estar participando personas en vivo. Así que vamos a responder preguntas que te pueden ayudar un montón a sacarte las dudas que tengas sobre tarot. Bueno, gracias por estar ahí y les recuerdo, si lo escuchan este episodio, lo pueden ver en el YouTube de Los Carabeo y si lo están viendo en el YouTube de Los Carabeo, lo pueden escuchar el podcast en Spotify. Gracias.